Hola a todos, bienvenidos. Esto es Kilómetro 77 y este es nada menos que el nuevo Cupra Tavascan. Es un modelo muy importante para Cupra, no solo por sus características generales, que también, sino porque estrena un lenguaje de diseño que tendrán sus futuros modelos. Dicho de otra manera, los futuros modelos de Cupra se parecerán mucho a este Tavascan. Y antes de entrar en materia, os quería dar una serie de datos para ubicar este Tavascan dentro del mercado. Como veis, es un SUV eléctrico que mide 4,64 metros de longitud y que tiene una silueta que simula la de un coupé, parecido al Audi Q4 Sportback, al Skoda Enyaq Coupé o al Volkswagen ID.5, modelos con los que por otra parte comparte plataforma. Y hechas las presentaciones pertinentes, ahora vamos a ver qué tal es este coche, tanto por dentro como por fuera. Acompañadme. Además de los citados modelos del grupo Volkswagen, el Tavascan tiene más alternativas a las que tendrá que hacer frente en un segmento, el de los SUV eléctricos, que no para de crecer. Los más evidentes son el Ford Mustang Mach-E y el Tesla Model Y, pero también podrían entrar en ese mismo grupo el iWays U6, el Kia EV6 o incluso el Hyundai Ioniq 5. De entre todos ellos, al menos sobre el papel, el único con el que comparte un planteamiento digamos un poco más deportivo es el modelo de Ford, el Mustang Mach-E. Ahora bien, para comparar en igualdad de condiciones, aún debemos esperar a que Cupra comunique los precios de este modelo, del Tavascan, algo que se producirá en los próximos meses. Como os he comentado, este Cupra del Tavascan estrena un nuevo lenguaje de diseño, el que tendrán los futuros modelos de la marca a partir de él. Fijaos aquí delante, casi todo es nuevo. Tiene una parrilla que no habíamos visto anteriormente en Cupra, tiene unos faros con una firma lumínica muy característica, con triángulos, y tiene un logotipo retroiluminado, que era algo que no se podía hacer hasta la fecha por la legislación europea, pero ahora sí se puede hacer. También tenemos algunos detalles que nos recuerdan a modelos anteriores de Cupra, como estos detalles en cobre que están presentes aquí, en la parrilla, en las letras de la marca e incluso en las llantas, que puede ser de entre 19 y 21 pulgadas. Aquí en la parte trasera también hay detalles característicos novedosos, como por ejemplo estos pilotos que tienen un entramado también con triángulos, como la parte delantera, o el logotipo, que va igualmente retroiluminado, aunque en este caso en rojo. Y también, como en la parte delantera, hay detalles que nos recuerdan a modelos anteriores de Cupra, como por ejemplo estas letras, justo en la parte central del portón, la tira de LEDs que unen los pilotos o este difusor aerodinámico tan grande. Y hecho un repaso al exterior, ahora pasamos al interior, porque las novedades son incluso más llamativas. Y es que fijaos qué salpicadero con un aspecto tan futurista. Yo creo que lo que más llama la atención aquí es esta pieza que viene de las puertas y llega a confluir aquí entre los dos asientos delanteros, es lo que Cupra llama espina dorsal. En verdad no tiene ninguna función práctica más allá de alojar las salidas de ventilación y algún que otro botón, pero lo cierto es que le da al habitáculo un aspecto bastante llamativo. Por otra parte, no menos llamativa es la pantalla del sistema multimedia, que tiene nada menos que 15 pulgadas y además incorpora un sistema operativo nuevo, algo que era un detalle a mejorar en los modelos del grupo Volkswagen anteriores. Durante esta primera toma de contacto, y al menos con el coche en parado, lo cierto es que nos ha parecido que el rendimiento del sistema multimedia es bastante bueno. Los menús y submenús tienen un aspecto muy parecido al del sistema operativo anterior, pero ahora hay más accesos directos que a priori parecen un claro avance de cara a su manejo con el coche en marcha, algo que comprobaremos más adelante cuando lo conduzcamos. Lo que no admite dudas es la calidad de las imágenes de la pantalla, que es muy buena, y la velocidad de procesamiento, que permite alternar entre los menús con mucha agilidad. También, como en esos modelos, por la parte inferior hay una superficie táctil que ahora sí, por fin, está retroiluminada y que sirve para subir y bajar el volumen o para subir y bajar la temperatura del climatizador. Para la instrumentación también hay una pantalla, que es lo habitual hoy en día, aunque en este caso es mucho más pequeña, es de 5,3 pulgadas. No es algo que nos llame la atención porque realmente la mayoría de modelos del grupo Volkswagen tiene una parecida y lo cierto es que cumple muy bien con su función, da la información de una manera clara y además se puede complementar con un head-up display que tiene muchas funciones y funciones avanzadas, como por ejemplo realidad virtual. Aunque el Tavascan tiene una silueta que simula la de un coupé, con una caída del techo muy pronunciada por la parte posterior, el acceso a las plazas posteriores no es complicado. No es tan sencillo como en otros modelos con una carrocería de aspecto más tradicional, pero apenas es necesario agachar la cabeza para acceder a estos asientos.
Una vez dentro, el espacio que hemos medido es muy parecido al de sus primos, los Skoda Enyaq Coupe y Volkswagen ID.5. Sobresale por el espacio disponible para las piernas, que es muy amplio, y se queda un poco descolgado en cuanto a altura libre al techo. No obstante, hay que tener en cuenta que la unidad a la que tuvimos acceso estaba equipada con el techo panorámico de cristal, un elemento que en mayor o menor medida siempre roba unos centímetros en esta cota. A pesar de todo, como podéis ver en las imágenes, a mí, que mido 1,83 de altura, aún me quedaban 1 o 2 centímetros para que la cabeza me rozase contra el techo. Con lo que sí cuentan los pasajeros de estas plazas es con un piso casi completamente plano, lo que facilita el paso de una plaza a otra. Y también tienen otras funcionalidades más o menos habituales, como un climatizador independiente de las plazas delanteras, varias tomas USB o calefacción para los asientos de los extremos. Este es el maletero del Tavascan, que tiene 540 litros de capacidad. Es un buen dato en términos generales y que se queda en un punto intermedio frente a sus alternativas. Pero dejando de lado las cifras, fijaos en los detalles con los que cuenta. Hay un piso que se puede colocar a 2 alturas distintas, un hueco en la plaza central trasera que comunica con el habitáculo y los habituales ganchos y perchas para mantener la carga sujeta y ordenada. Por supuesto, el portón tiene apertura y cierre automatizados con función manos libres. Ya hemos repasado el exterior e interior y ahora toca hablar de un tema muy importante, que es la gama de motores. Como os he dicho, es un coche eléctrico y va a tener dos versiones, ambas con una batería de 74 kWh de capacidad que se podrá recargar a un máximo de 135 kW en corriente continua. Las dos versiones, la primera se llama Endurance, tiene un solo motor que mueve las ruedas traseras y tiene 286 caballos. Y por otro lado tenemos la versión VZ, que es, digamos, la más deportiva de toda la gama, que tiene dos motores, uno para cada eje de ruedas, es decir, tracción total, y un total de 340 caballos. Sobre la autonomía no hay datos todavía homologados, pero la marca afirma que la versión de menor potencia podrá recorrer unos 550 kilómetros y la versión de menor potencia unos 520. Y esto es todo lo que os podemos contar por el momento sobre este nuevo Cupra Tavascan. Para conducirlo todavía quedan unos meses, porque Cupra dice que lo va a empezar a fabricar en China a finales de año y que va a empezar a entregar las primeras unidades en 2024. Hasta entonces, lo que os recomendamos es que vayáis a Kilómetro 77, donde tenemos publicada mucha más información, fichas técnicas y muchas fotos. Así que os vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.